que ustedes tienen, los que estuvieron conmigo, son las mismas diapositivas del juicio ordinario, que tampoco tienen contenido, pero solo me va a servir de guía, porque como ofrecí, como platiqué, voy a desarrollar paralelamente el juicio sumario con el juicio ordinario. Entonces vimos desde las primeras clases que sí se pudieron impartir que el juicio sumario es un juicio de conocimiento, también es un ordinario en chiquito, mismas etapas, lo que se reducen son los plazos, porque sumario viene de la palabra sumar, que quiere decir reducir, acortar, achicar. Entonces, todo lo que aprendimos en séptimo semestre de la demanda, las actitudes, las excepciones, el periodo probatorio, sus plazos, la vista, el auto para mejor fallar y la sentencia, se repite de igual manera en el juicio sumario. La diferencia la vamos a encontrar en los plazos, tal como lo explicaba en una de las clases. Cuando el juez le da trámite a la demanda en el ordinario, concede 9 días. En el sumario, cuando le da trámite a la demanda, concede 3 días. Entonces, des en cuenta que aquí 9, aquí 3, se reducen los plazos. Entonces, por eso es que el legislador quiso dejar en el Código Procesal Civil y Mercantil un juicio ordinario en chiquito y le llamó juicio sumario. Y dijo, pues ahí se van a ventilar en el artículo 229 del Código Procesal Civil, anote, ¿verdad?, todo lo relativo a arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes que no sea dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos. Ahí quiero hacer una pausa. Es tan común escuchar, y aún abogados y docentes también, decir es que él es interdicto. Está mal dicho, porque interdicto es un juicio sumario. Tal vez aquel que ha sido declarado incapaz, esta persona le llama interdicto, pero está mal dicho. Si a ese que ha sido declarado incapaz yo le digo interdicto, le estoy diciendo tú eres un juicio sumario. Entonces, ¿qué es lo correcto? Anote, porque es pregunta, incluso examen privado. Son declarados en estado de interdicción. Eso es muy diferente a lo que tenemos regulado en el 229, que habla de los interdictos, que más adelante vamos a ver cuáles son los interdictos que se tramitan en la vía sumaria. Entonces, lo que yo quiero que quede claro es que no le podemos decir a una persona interdicto. Que quede claro que interdicto es un juicio sumario. Si al que ha sido declarado incapaz le queremos llamar de otra manera, digámosle, ha sido declarado en estado de interdicción. Eso es lo correcto. Pero no es lo mismo estado de interdicción que interdicto. Y por último, el artículo 229 nos habla en numeral 6 los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes. Ejemplo, en el Código de Comercio vamos a encontrar que muchos asuntos que están ahí, que hay que ir a un proceso, nos manda a la vía sumaria. Pues ese es un ejemplo del numeral 6 del artículo 229, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban tramitarse en la vía sumaria. Y así como en el Código de Comercio vamos a encontrar en muchos códigos más que nos va a enviar a la vía sumaria para que entendamos este aspecto. Entonces, volviendo ya a lo que es el trámite, porque ya vamos a empezar a desarrollar el esquema del juicio sumario, no dude que viene en su primer parcial
les explicaba, o si no lo he explicado, lo voy a decir hoy, que si yo me tomaba la decisión de seguir en el orden del programa y que viéramos primero el juicio oral, y ese hubiese sido el tema para el primer parcial, les aseguro que la mayoría hubiese sacado malas notas. El por qué desarrollar el juicio paralelamente con el sumario, el primer tema de nuestro examen parcial sea el juicio sumario, no es solo porque pues, nos va a hacer más fácil las cosas, usted va a entender y también va a poder sacar una buena nota en el primer examen parcial. Los que me conocen saben que no hay nada de mala intención. Siempre busco lo mejor para mis alumnos y esa es la razón por la cual pues, decidí que el primer tema a desarrollar en nuestro curso de Procesal Civil 2 fuera el juicio sumario. Entonces, ya tenemos la definición. El juicio sumario es un juicio de conocimiento. Es un ordinario en chiquito, sus mismas etapas, ¿verdad? Lo que se reducen son sus plazos. Y en él, ¿verdad?, se ventila todo aquello que está regulado en el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si quiere, usted le agrega y lo que por disposición de otras leyes deja de ventilarse en la vía sumaria. Si recordarán qué es lo que se tramita en la vía ordinaria, ahí se tramita todo lo que no tiene un trámite específico. Y poníamos como ejemplo en la clase anterior los daños y perjuicios. Si usted busca los daños y perjuicios en el artículo 229, no los va a encontrar. Y si nos vamos al juicio oral que está en el 199, tampoco lo va a encontrar. Entonces, ¿se recuerdan de aquella fórmula que les di en Procesal Civil 1? Lo que no es 199 ni es 229 es 96. Si no me entendieron, lo que no es juicio oral, ni es juicio sumario, es en el juicio ordinario. Porque en el juicio ordinario se tramita todo lo que no tiene un trámite específico. En cambio, en el juicio sumario, el 229, nos dice qué asuntos se deben de ventilar en la vía sumaria. Y si quieren, viajemos al 199. No voy a dar participaciones para que me apoyen con la lectura porque estamos atrasados una clase. Le voy a dar lectura yo. El 199, que regula el juicio oral civil, dice: se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes le impone esta obligación, la ley o el contrato, la división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma, la declaración de jactancia y los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deben de seguirse en esta vía. Pero ya dijimos que el juicio oral será nuestro segundo tema. Dejémoslo en un paréntesis y volvamos a lo que es el juicio sumario. El artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil, me gustaría que le diéramos lectura, que lleve la lectura conmigo, dice: aplicación por analogía. Artículo 230. Son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario. Escuche: en cuanto no se opongan a lo preceptuado
en este título, subraye y póngale ahí entre paréntesis, naturaleza jurídica del juicio sumario. Respuesta, sus plazos chiquitos. Lo que quiere decir este artículo 230 es que todo lo que aprendí en el juicio ordinario en relación a la demanda, los requisitos de esa demanda, su estructura, el emplazamiento, sus efectos, las actitudes, todo lo relativo a las excepciones, el periodo probatorio, la vista, el auto para mejor y fallar y la sentencia, se puede aplicar, o es más, se aplica supletoriamente al juicio sumario. Lo que no podemos aplicar son los plazos, porque iría en contra de la naturaleza del juicio sumario. Si en el ordinario dice que el juez emplaza y concede 9 días, y en el sumario dice que el juez emplaza y concede 3 días, lo que es lo mismo es el emplazamiento. Pero no podemos usar en el sumario los 9 días. Decir, a mí me notificaron una demanda sumaria, la ley dice 3 días, pero como puedo aplicar supletoriamente el juicio ordinario, yo voy a contestar esa demanda hasta los 9 días. Eso no se puede, porque va en contra de la naturaleza del juicio sumario. ¿Y cuál es la naturaleza? Lo que les pedí, ¿verdad? Que subrayaran en el 230, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Y les dije que agregaran ahí naturaleza jurídica del juicio sumario, con su puño y letra, para que no se le olvide. ¿Y cuál es esa naturaleza jurídica? Los plazos chiquitos. Luego el artículo 231 nos habla también de la opción al trámite. Le voy a dar yo lectura. Las personas, el epígrafe dice opción a la vía sumaria. Artículo 231. Las personas capaces para obligarse pueden por convenio expreso celebrado en escritura pública sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Celebrado el convenio, no podrá variarse la decisión, pero si el proceso intentado por su naturaleza debiera haberse ventilado en juicio ordinario, habrá lugar al recurso de casación. Entendamos eso. Anote, en el juicio sumario no hay casación. Pero si por convenio de las partes lo que pudo haberse ventilado en un juicio ordinario se ventiló en el juicio sumario, eso le abre la puerta para que se pueda plantear casación. Repito, en el juicio sumario no hay casación. La casación la vamos a explicar hasta casi al final del curso. Eso está en el libro 6 del Código Procesal Civil, cuando miremos las impugnaciones. Pero como le hemos dado lectura al 231, que usted lo entienda, en el juicio sumario no hay casación, solo en el juicio ordinario. Si por este artículo de opción al trámite, lo que se debió haber ventilado al juicio ordinario se ventiló en el sumario, abre la puerta a casación. ¿Y cómo es que nos podemos comprometer a ir a un juicio sumario? Anote, a través de una cláusula compromisoria, a través de un contrato. Anote, solo los contratos tienen cláusulas. Las actas notariales no tienen cláusulas, tienen puntos. Entonces, para adquirir un compromiso, una obligación, un derecho, tiene que hacerse en escritura pública. Por eso es que se le llama cláusula compromisoria. O sea, para poder echar a andar ese artículo 231 a la opción al trámite, tiene que hacerse el compromiso a través de una
escritura pública. Grave esa palabra cláusula compromisoria, porque la vamos a volver a ver cuando miremos el arbitraje. Entonces, eso es lo que nos dice el artículo 231 del Código Procesal Civil y Mercantil. Quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Que el juicio sumario está contemplado en 2 páginas, en una hojita, 7 artículos. Pero si yo pregunto en el examen parcial, ¿verdad?, ¿cuántos artículos desarrollan el trámite del juicio sumario? Y usted me dice 7, sacaría 0, anote. Hay que sumar todos los del juicio ordinario. Todos aquellos que le dan forma a una demanda, el 50, el 61, el 63, el 79, el 106, el 107, el 108. De ahí nos tendríamos que ir al 111, que es el emplazamiento, 112, que son sus efectos, al 113 y 114, que nos habla de la rebeldía y sus efectos, el 115, que nos habla del allanamiento, el 116, 117 y 120, que nos habla de las excepciones previas o dilatorias, el 118, que nos habla de la contestación de la demanda y la reconvención. Luego nos saltamos al 123, 124 y 125, que es el periodo probatorio, y luego al 196, 197 y 198, que es la vista, el auto para mejor fallar y la sentencia. Todos esos artículos, más los 7 que están a partir del 229 al 235, son parte del juicio sumario. Si yo pongo el examen, indique todos los artículos que le dan trámite al juicio sumario, me pone usted los del juicio ordinario más los del juicio sumario. Que quede claro. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, entremos ya a esquematizar lo que es el juicio sumario. Quiero informar, hacer la observación que el día de su examen no dude que viene a hacer el esquema del juicio sumario, pero escuche, lo vamos a hacer, o yo lo voy a pedir así, que lo hagamos paralelamente al ordinario, arriba el ordinario y abajo el sumario. La intención es refrendar el conocimiento del juicio ordinario, obligar a los que se adhirieron a la sección a que lo manejen y de desarrollar también el juicio sumario, y se van a dar cuenta lo fácil que va a ser ya cuando estemos en ese momento. Pero empecemos hoy, ¿verdad? Entonces, dice trámite del juicio ordinario, ¿verdad? Vamos a desarrollarlo paralelamente con el sumario. Nos habla primero ahí la diapositiva de la demanda. Entonces, el juicio ordinario, escuche, inicia con una demanda. El juicio sumario también. Si no lo entendió así, el juicio ordinario inicia con una demanda. El juicio sumario inicia con una demanda. Recuérdese que solo los juicios de conocimiento inician con una demanda. El ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. En penal, recuérdese que son actos introductorios. Denuncia, querella, prevención policial y conocimiento de oficio. No sería raro que en la televisión usted escuchara a un abogado decir, ¿verdad?, voy a presentar una demanda penal, ¿verdad? 0. Definitivamente él no estuvo ni en la C ni en la B, en séptimo semestre y octavo, procesal civil 1 y procesal civil 2. No
se le puede llamar demanda en lo penal. En laboral, sí, porque el juicio laboral también es un juicio de conocimiento. En lo administrativo, sí, porque el contencioso administrativo es un juicio de conocimiento. Entonces, demanda solo se le puede llamar en los juicios de conocimiento. Pero como estamos en procesal civil, los 4 juicios de conocimiento que tenemos en materia civil, regresemos en una diapositiva, es el ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. No dude que cuando miremos el juicio oral también va a empezar con una demanda. Cuando miremos el arbitraje también con una demanda. Donde no le podemos llamar demanda, anote, cuando miremos los juicios de ejecución. Por costumbre, porque va a ver usted resoluciones donde un juez dice se admite para su trámite la demanda de ejecución. Pero está mal dicho. Pero ya se quedó como costumbre, pero está mal dicho. Ahí es un primer escrito de ejecución, ya sea en vía de apremio, ejecutivo común o una ejecución especial, o de sentencia nacional o de sentencia extranjera. Entonces, solo, anote, ¿verdad? Solo en los juicios de conocimiento se inicia el proceso con una demanda. Entonces ya vimos que en el ordinario inicia con una demanda, en el sumario también. Entonces eso nos obliga, compañeros, a recordar, y el que se agrega a anotar, los artículos que le dan forma a una demanda, a un primer escrito, porque la demanda es un escrito y es un primer escrito, por medio del cual, ¿verdad?, se pone en movimiento un órgano jurisdiccional. No recuerdes, no olvides de aquella palabrita acción procesal, ¿verdad? ¿Qué es la acción procesal? Poner en movimiento un órgano jurisdiccional. ¿Cómo se manifiesta eso en un proceso civil de conocimiento? A través de una demanda. De ahí es que tenemos la definición de demanda. La demanda es un escrito, es un primer escrito, por medio del cual se pone en movimiento un proceso civil, un juicio de conocimiento. Pero esa demanda, ese primer escrito, por ser un primer escrito, debe de llenar los requisitos de un primer escrito. Recordemos, 50, 61, 63, 79, 106, 107 y 108. Ya no los podemos explicar, ¿verdad? Porque lo explicamos en séptimo semestre. Y recuérdese que además la demanda tiene una estructura, tiene una introducción, una relación de hechos, un apartado de prueba, un fundamento de derecho, peticiones y un cierre. Aprendimos en el semestre anterior a hacer una introducción de una demanda. Quiero decirles, y sé que algunos ya están como alumnos míos, tanto en la D como en la C, pero estuvieron en otra sección y perdieron el curso y se examinaron el sábado. Todos los que venían de otra sección y perdieron el curso y se examinaron conmigo, volvieron a perder. Y a la mayoría le fue pésimo, ¿verdad? Le fue mal. ¿Entiende? Porque quizá lo que les motivó es, ahí hay buenas notas, ahí es fácil, pero no es fácil. Quien estuvo en séptimo se dio cuenta, laboratorios, comprobaciones de lectura, conectarse todos los días a nuestras clases, poner atención, y eso es lo que hizo, pues, que se reflejara en buenas notas, pero también en conocimiento. Entonces ya se subió el día de hoy otro laboratorio más,
Usted dirá, bueno, no nos hemos ni evaluado la primera comprobación de lectura y ya están los segundos temas. Bueno, ¿qué quiere? Le pregunto. ¿Que le suba los temas un día antes a la comprobación? ¿O que se los suba con suficiente tiempo para que usted se programe, mida su tiempo, etcétera, etcétera? Yo sé que no ha pasado ni siquiera la primera comprobación, pero ya tenemos los segundos temas para nuestra segunda comprobación. No olvide que para el examen parcial, el primero son 2 comprobaciones de lectura. Los laboratorios que nos dé tiempo, ya va el segundo, ¿verdad? Y el examen parcial el día que se programa. Eso nos va a dar un total de 30 puntos. Entonces, se está dando cuenta que pues, en apariencia es fácil el curso, sí, pero hay que trabajar mucho, hay que sudar la camisola para ganar el curso, sacar buena nota. Pero lo que más me interesa a mí y le debe interesar a usted es que quede conocimiento. Entonces ya tenemos la demanda. Cuando el juez revisa, califica esa demanda y llenó los requisitos, emplaza, le da trámite, ¿verdad? ¿Qué clase de resolución dicta ahí el juez? Cuando admite para su trámite la demanda, un decreto. Vimos en el semestre anterior las clases de resoluciones judiciales, decretos, autos, sentencias. Eso está regulado en el 141 de la ley del organismo judicial. También existe el laudo arbitral, que es la resolución que le pone fin al arbitraje. Eso está regulado en el 41 de la ley de arbitraje. En este semestre lo vamos a ver. En el arbitraje no se dicta sentencia, se dicta un laudo arbitral. Es la resolución que le pone fin al arbitraje. Entonces, volviendo a nuestro tema, cuando la demanda llena los requisitos, el juez la califica y la admite para su trámite, dicta una resolución. Esa resolución es un decreto, una resolución de simple trámite. Y emplaza, ahí en esa misma resolución, emplaza. ¿Qué es emplazar? Nosotros ya sabemos que emplazar es llamar a juicio. El llamamiento que hace el juez al demandado o a los demandados, porque puede ser uno o pueden ser varios. Recuérdense que solo se puede emplazar al demandado, porque el que acciona es el actor. Entonces, al que se emplaza es el demandado. Y cuando se le emplaza, ¿qué quiere decir eso? Se le llamó a juicio. Ahí hay que tomar actitudes del demandado. ¿Ah? Pero vamos a dejar en un paréntesis las actitudes. Miremos los plazos. En el juicio ordinario se presenta la demanda. El juez le da trámite en plaza. Concede 9 días para tomar actitudes. En el juicio sumario se presenta la demanda. El juez le da trámite y en plaza concede 3 días para tomar actitudes. Démosle lectura al artículo 233 y lleven la lectura conmigo. La lectura la vamos a hacer parcial porque voy paso a pasito, ¿verdad? No quiero darle lectura completa porque los voy a confundir. Dice el epígrafe del 233. Contestación de la demanda. Artículo 233. Hoy no estoy dando participaciones para no atrasarnos. Lo estoy haciendo yo para que agilicemos y ganar tiempo.
Dice el 233 del Código Procesal Civil y Mercantil, también llamado Decreto Ley 107, el término para contestar la demanda es de 3 días. Subraya. Allá en el ordinario, el 111 nos dice 9 días. Acá el 233 nos dice 3 días. Congruente, ¿verdad? Con la naturaleza del juicio sumario, con su definición. Mismas etapas, lo que se reducen son los plazos. Emplazamiento arriba, emplazamiento abajo. Solo que aquí 9 días y aquí 3 días. Pero quiero que le abra una llavecita al 233 y anote ahí con su puño y letra. Aquí se toman actitudes del demandado. Repito, una llavecita al 233 y póngale con su puño y letra. Aquí se toman las actitudes del demandado. Debería de existir quizá un 231 bis que hablara del emplazamiento, un 231 ter que nos hablara de la rebeldía, un 231 quater que nos hablara de los efectos de la rebeldía. Pero ¿sabe usted por qué es que no está así? Porque el legislador presume que nosotros ya manejamos de séptimo semestre el juicio ordinario. El legislador presume que usted ya sabe cuáles son las actitudes del demandado. El legislador presume que usted sabe interpretar la ley, que usted es docto en derecho. Entonces, por eso es de que no hay un bis, un ter, y nos vuelve a regular el emplazamiento, la rebeldía, etcétera, etcétera. Lo único que nos dice es que se aplicará todo lo del juicio ordinario en el juicio sumario. Solo nos pone una condición, que no vaya en contra de la naturaleza del juicio sumario. Pregunto, ¿y cuál es la naturaleza del juicio sumario? Respuesta, sus plazos chiquitos. Ya lo vimos acá, 9 días en el ordinario para tomar actitudes, 3 días en el sumario para tomar actitudes. Voy a hacer una pausa por si alguien quiere intervenir solo en lo que hemos visto. No me vayan a preguntar, mire, y las excepciones, mire, y la vista, hasta donde vamos. Demanda, emplazamiento, los 9 días y los 3 días. Solo sobre eso, si alguien quiere participar. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, ¿quién habla? José Herrera, le saludo. Solo tengo una consulta. Saludarle, José, cuénteme. Una pequeña duda, Lic. ¿En la práctica se cumplen los plazos pequeños del juicio sumario, Lic? Solamente esa sería mi consulta. Bueno, yo les estoy enseñando el deber ser. ¿No? ¿Cómo tendría que ser? ¿No? Pero para responderle, pobre los legisladores, ¿verdad? Que la comisión que le propuso al Congreso el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Todavía vive uno de ellos, no sé si los demás, Mario Aguirre Godoy, el doctor Mario Aguirre Godoy, ¿verdad? Un gran procesalista guatemalteco. Hablemos de él, ¿verdad? Se ha de decepcionar, ¿verdad? De lo que plasmó acá. En la práctica, como usted lo dice, José, eso no se cumple, ¿verdad? Muchas veces resulta que se tarda más un juicio sumario que un juicio ordinario. Si me pregunta, ¿y eso por qué sucede? Pues yo me he puesto a pensar y a tratar de encontrarle respuesta.
Y una, ¿verdad?, de tantas que puede haber es la mora judicial, son las famosas notificaciones. Es un gasto innecesario para el organismo judicial, para el Estado. Recuérdese que la justicia es gratis, ¿verdad? Uno no tiene que pagar en un juzgado. Sin embargo, hay que pagarle a un juez, a oficiales, al secretario, a notificadores, que comprar papel, impresoras. Entonces, creo que la mora judicial, ¿verdad?, una de las causas, porque pueden haber 1000, ¿verdad?, pero para responderle a usted son las notificaciones. Por eso es que quieren echar a andar las notificaciones electrónicas, porque lamentablemente hay también litigio de mala fe. Muchas veces no es solo culpa del tribunal, del juez o los oficiales, es culpa de los abogados que entrampamos los juicios. Hay abogados que para ganar tiempo devuelven la cédula de notificación, plantean una nulidad de notificación. Mire, miles de formas para entrampar un proceso. Pero para responderle, José, en la práctica, lamentablemente, esto no se cumple, ¿verdad? La idea del legislador fue buena, la intención, hacer un juicio mucho más rápido que el ordinario, más chiquito, que los plazos fueran más cortos, ¿verdad? Pero hay veces que, por ejemplo, un propietario de un bien inmueble que dio en arrendamiento, el bien inmueble no le pagan la renta, no quieren desocupar, plantean un juicio sumario de desocupación y de desahucio y lo empiezan a entrampar. Pero parte de todo esto, el problema creo que en la mora judicial tiene que ver mucho el tema de las notificaciones. Ojalá que pues ayude ahora que pues están tratando de echar a andar que las notificaciones sean electrónicas. No sé si le respondí. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, lo que yo no quiero es frustrarle, ¿verdad? Lamentablemente, pues nosotros tenemos que aprender las cosas como están en la ley. En el privado nos van a preguntar cómo están en la ley. Cuando vayamos al ejercicio profesional, ahí nos vamos a encontrar con muchas cosas que quizá nos generen frustración, ¿verdad? Decir, bueno, si yo lo aprendí en la facultad de otra manera, me lo enseñaron de otra manera, en la ley está regulado, está claro, ¿por qué es que funciona distinto? No es la ley, ¿verdad? Somos las personas, lamentablemente, los que lo hacemos todo cardíaco, ¿verdad? Para reforzar lo que dijo José ahí y preguntó. No sé si alguien más quiere referirse hasta dónde vamos. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces yo presumo que ya está claro, demanda, emplazamiento, llamar a juicio. Alguien preguntó en la sección anterior, no sé si ya lo preguntaron acá, si era lo mismo emplazamiento que plazo. No. Mis alumnos saben que emplazar es llamar a juicio y plazo es el tiempo del plazo. Que emplazar es el plazo que da el juez para... Está mal dicho. Emplazar, llamó a juicio y concedió un plazo. Son dos cosas distintas. Entonces, en el ordinario, da trámite, emplaza 9 días. En el sumario, demanda, da trámite, emplaza, llamó a juicio y concede un plazo de 3 días. Ahora sí, por eso les dije, ya no me van a preguntar más, ni vamos a continuar con la lectura del 233. Voy a regresar a la diapositiva que tienen ustedes ahí en pantalla y si la tienen a la mano, las excepciones las tengo entre paréntesis, ¿verdad? Ahí están las excepciones. Ahora vamos a hablar de ellas.
Y le vamos a dar lectura. Lleven la lectura, por favor, conmigo, al artículo 232. Dice el artículo 232, siempre es bueno leer el epígrafe es el encabezado. Dice interposición de excepciones previas. Tampoco le voy a dar lectura completa. Y cuando yo dé oportunidad para participar, no me vayan a preguntar más allá de lo que hemos leído y explicado. Por su bien, para no confundirlo y más para el que no estuvo con nosotros. No me va a hablar de la vista, de incidentes, eso, como dice la misma palabra, la Biblia, ¿verdad? Para todo hay un tiempo. Ahorita estamos en el tiempo de explicar el emplazamiento, los 3 días, y ahorita vamos a sacar ese paréntesis, las excepciones previas o dilatorias, dándole lectura al 232. Lleven la lectura conmigo. Dice el epígrafe, interposición de excepciones previas. Ahí yo le agregaría previas o dilatorias, ¿no? Dentro del segundo día de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116. Repito, dentro de segundo día, y ahí paro, subrayen dentro. Esa palabra dentro es clave, compañeros. ¿Qué quiere decir? Ya a mis alumnos en séptimo lo expliqué, pero vuelvo a explicar. Cuando aparece la palabra dentro antes del plazo, esa palabra dentro quiere decir que el plazo empieza a correr el mismo día que me notificaron. Me explico. Yo sé que hoy es viernes, ¿verdad? Pero vamos a suponer que hoy es lunes. Y me están notificando una demanda sumaria de desocupación. Y yo quiero interponer excepciones previas o dilatorias. Y el 232 dice dentro de los 2 primeros días. Está la palabra dentro. Entonces eso quiere decir que el plazo me empieza a correr hoy, lunes. Y se me vence el plazo mañana, martes. Diferente cuando no está la palabra dentro. Volvamos a leer el 233 y si alguien encuentra o escucha la palabra dentro, me dice yo, Milik. 233. El término para contestar la demanda es de 3 días. Es de 3 días. ¿Alguien escuchó o leyó la palabra dentro? No. Entonces, cuando no está la palabra dentro, escuche, el plazo empieza a correr al día siguiente de la notificación. Quiere decir que si yo quiero tomar una actitud, contestar la demanda, por ejemplo, frente a esa demanda, me notificaron lunes, ¿sí? En el supuesto que hoy es lunes, los 3 días me empiezan a correr martes, miércoles, me vence el jueves. Pero si yo lo que quiero es interponer excepciones previas o dilatorias, el 232, ahí sí aparece la palabra dentro de los 2 primeros días. Esa famosa palabrita quiere decir que el plazo me empezó a correr hoy. Me vence martes, ¿verdad? En el supuesto que hoy es lunes. Si yo no manejo qué quiere decir la palabra dentro y presento el miércoles mi memorial de excepciones previas, al mes, a los 2 meses, no sé,
viene una resolución, no se admite para su trámite las excepciones por extemporáneas. Y usted dirá, ¿y eso sucede? Si yo le contara, ¿verdad? En el semestre, no me alcanzaría el semestre para contarle todos los errores que yo he visto que cometen abogados. No quiero decir que yo no los cometa, yo cometo un montón. Pero gracias a Dios, no creo que tantos, ¿verdad? Pero hay abogados que no manejan este aspecto. Y después se atreven todavía a irle a alegar al juez. Decirle, mire, licenciado, disculpe, señor juez. A mí me van a alegar a veces. Yo le decía, ¿sabe que trajo su ley? No, porque ni la ley. Entonces le prestaba yo mi código, ¿verdad? ¿Sería usted tan amable leer el 232 bien despacito, ¿verdad? Y cada vez que mencionaba la palabra dentro, le decía yo, ¿qué? Dentro, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? No sé, Emily. Le tenía que explicar, quiere decir que el plazo empieza a correr el mismo día que nos notificaron. Por eso es de que su memorial le ha sido rechazado, porque usted empezó a computar el plazo al día siguiente. Por eso es extemporáneo. Entonces, yo no quiero que a usted le suceda eso en el ejercicio profesional. Que cometa los mínimos errores, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo que soy el plus ultra y perfecto, que no comete errores. Los golpes también van enseñando. Y eso es lo que se llama experiencia. Y eso es lo que también yo les transmito a ustedes en mis clases, ¿verdad? Más de 25 años de docencia, ejercicio profesional, he sido litigante, fui estudiante, soy docente y he sido juzgador. Entonces, trato la manera de trasladarles a ustedes lo poco que sé, sin ningún egoísmo, y de lo que aprendí de mis errores. Pero imagínense que en el privado alguien le examine y que sea doctor en procesal civil y le pregunte en un caso práctico, le notifican el día de hoy una demanda de desahucio, de sucubación en la vía sumaria. ¿Cuándo le vence el plazo para interponer excepciones? Vamos a suponer que hoy es lunes y contesta usted el miércoles. 0, perdió. Entonces, no solo le puede afectar en el privado. Ahora, si el que le examina no sabe, pues, yes, ¿verdad? Qué bueno. La respuesta se la puede tomar como buena. El problema es ya en el ejercicio profesional. Entonces, no olvide que cuando está la palabra dentro, quiere decir que el plazo empieza a correr el mismo día. Sigamos con la lectura. Dice el 232, dentro del segundo día de emplazado podrá interponer el demandado, ¿verdad?, hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116. Quien fue mi alumno sabe que no solo las del 116, yo sacaría una flechita hacia arriba y le pondría las del 117 y 120 también, porque nosotros manejamos que hay excepciones previas o dilatorias que están reguladas en el 116, 117 y 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además manejamos que hay privilegiadas y hay mixtas. Y ya sabemos que las excepciones previas o dilatorias son las que sirven para depurar el proceso, la demanda. Cuando el actor en su escrito omitió requisitos y el juez no se dio cuenta y le dio trámite, entonces el abogado de la parte demandada interpone excepciones previas o dilatorias. No olvide que el actor acciona, el demandado excepciona. Solo el demandado puede interponer excepciones. En el caso del juicio sumario,
dentro de 2 días de los 3, ¿verdad?, que me concedió el juez para tomar actitudes. ¿Qué excepciones? Las del 116, 117 y 120, ¿verdad? Aquí el legislador puso solo el 116, pero él presume que usted ya sabe que también hay en el 117 y hay en el 120. Él presume que usted ya sabe que hay previas obligatorias, hay mixtas y hay privilegiadas. Que las previas obligatorias depuran el proceso. Que las mixtas son aquellas que, siendo previas o dilatorias, tienen un efecto perentorio. Y las privilegiadas se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Se da cuenta que manejando bien el juicio ordinario y todas esas instituciones procesales que aprendimos, y aquella parte introductoria de Procesal Civil 1, donde yo me enfoqué en la teoría general del proceso, cómo nos sirvió en 7º semestre, cómo nos está sirviendo ahorita, y nos va a servir en adelante en procesal administrativo, procesal laboral incluso, etcétera, etcétera. Vuelvo a dar intervención por si alguien tiene alguna inquietud. ¿Entendieron, compañeros? ¿No hay dudas? Sí, Lic. Sí, pero sí que se entendió o que sí hay dudas. Elba, ¿verdad? Elba Gabriela, ¿sí entendió o sí hay dudas? Bueno. ¿Nadie más interviene o es porque José les tiene bloqueado ahí los micrófonos, ¿verdad? Pero presumo que se entendió. No está complicado. Quitémonos el juicio ordinario. Quedémonos solo en el juicio sumario. Demanda. El juez le da trámite, emplaza y concede 3 días. De esos 3 días, dentro de 2 días, el demandado puede interponer excepciones previas o dilatorias. El 232 dice las del 116, pero nosotros ya sabemos que en el 117 está la excepción de arraigo, en el 120 están las privilegiadas y las últimas 4 del 116 tienen característica de excepciones mixtas. ¿Qué hacen las excepciones previas o dilatorias? Depuran el proceso. Son previas porque se resuelven mucho antes que la sentencia. Imagínense, aquí empieza a caminar el tren, ¿verdad?, a los 2 días. Por eso es previa. Y dilatoria porque viene del verbo dilatar. Hasta les puse el ejemplo de un cubito de hielo y le puse una candela encendida. La convirtió de un estado sólido a un estado líquido. Eso es lo que hace la excepción en el proceso, ¿verdad? Procesalmente, la excepción previa o dilatoria sirve para dilatar, transformar, no retardar. Expliqué, ¿verdad?, que una cosa es el verbo dilatar y otra cosa es el verbo retardar. La mixta es aquella que, siendo previa, tiene efecto perentorio. Y la privilegiada es la que se puede interponer en cualquier estado del proceso. ¿Estamos claros, compañeros? Licenciado, buenas noches. Wow. Sí, buenas noches. Fíjese que yo no tuve el privilegio de estar el semestre pasado con usted, pero a mí me entra la duda de cómo hacerle ver al juez o cómo yo puedo irme por la vía de un juicio ordinario o un juicio sumario, o sea, ¿cómo voy a hacer yo eso? Sí, démosle lectura de nuevo a la opción a la vía sumaria, ¿verdad? Tiene que haber previamente,
una cláusula compromisoria, ¿verdad? Escritura pública. Entonces, una fotocopia legalizada de esa escritura, resaltándole que la cláusula tercera es la cláusula compromisoria, donde nos comprometimos irnos a la vía sumaria. Esa sería la forma de hacerle ver al juez. ¿Estamos? Gracias, licenciado, muy amable. Licenciado, Excelente. buenas noches. Sí, ¿alguien más? Buenas noches, licenciado. Solamente con una consulta. ¿Las cláusulas compromisorias únicamente se van a dar en lo mercantil o también las podemos aplicar a lo civil? No, disculpe, voy a ampliarle la respuesta. Mira, pues para procesal civil, ¿verdad? Tanto uno o dos, la base sustantiva es el Código Civil. Recuérdense que uno de los libros del Código Civil habla de las obligaciones y los contratos. La base sustantiva también para mercantil es el Código Civil, ¿verdad? Van íntimamente ligados. O sea, la palabra, el concepto contrato es civil, tomado supletoriamente por el Código de Comercio, y hay contrato mercantil ya con apellido. Entonces, los contratos en general, ya sea civil o mercantil, tienen cláusulas, ¿verdad? Y una de esas cláusulas, la tercera, la cuarta, no sé, usted le puede llamar cláusula compromisoria. Además que en lo mercantil, ya de por sí el Código de Comercio, muchas cosas, lo manda a que se ventile en la vía sumaria. Pero en un contrato mercantil usted también podría hacer una cláusula compromisoria que cualquier problema que se origine de ese contrato se tramitará en la vía sumaria. Pero los contratos, el punto de origen es el Código Civil. En mercantil se le puso apellido, ¿verdad? Contrato mercantil. Pero el punto de partida son los contratos en materia civil, los contratos y las obligaciones, ¿verdad? Pero para responderle, quise ampliar, pero para responderle concretamente, en un contrato mercantil también puede poner una cláusula compromisoria. Incluso no necesariamente irse a la vía sumaria. Podría ser que ahí deciden irse al arbitraje. Esa es la cláusula compromisoria, ¿verdad? Así se llama. Y el artículo 231 dice: las personas capaces para obligarse pueden por convenio expreso celebrada en escritura pública, ¿verdad? Subraya, ¿verdad? Celebrada en escritura pública, ¿verdad? Ya sea civil o mercantil. Eso se le llama cláusula compromisoria. ¿Le respondí, mi amigo Diego? Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente. Nos hemos excedido, pero nos hemos emparejado tanto la sección C con la D y no hemos afectado a casi 600 alumnos que se hubieran perdido esta clase, ¿verdad? Gracias a que pues ya estamos trabajando con Zoom. No me resta más que desearles una feliz noche, un feliz fin de semana. Cuídense, ¿verdad? Con el tema del COVID. Si Dios nos da vida, nos vemos, primero Dios,